Dios los bendiga, hermanos. Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. La Biblia dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios los bendiga, hermanos, por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Al llegar en esta tarde a esta parábola muy conocida, hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos de prestar atención y un cuidado muy especial para nuestras almas. Debemos de recordar, a modo de introducción, que una parábola es una historia o dicho que nos enseña verdades espirituales. Esta es la forma como nuestro Señor Jesucristo hizo uso de las parábolas. Cuando en mi corazón fui atraído a esta porción, observé la urgencia e importancia de esta parábola para cada persona. También me entristecí porque las personas están viviendo de la forma en que no deben de vivir y con una falsa esperanza en sus vidas. Ahora, no debemos de hacer estas cosas. Sin lugar a dudas, ahí es donde esta parábola tiene suma importancia, porque debemos de comprender, hermanos queridos y amados, que no podemos exponernos a vivir de una forma desordenada, una vida que no agrada a Dios, y al final pretender heredar la vida eterna. Para tratar de entrar a observar esta parábola, es bueno de que pongamos ese fundamento, o mejor dicho, que tratamos de explicar un poco lo que esta parábola dice, y después de esa forma podemos sacar esas verdades espirituales las cuales nuestro Señor estaba enfatizando aquí. Ahora, lo primero para poner ese fundamento, para que entendamos esta parábola de la mejor forma, es que esta parábola debe de ser situada en el contexto correcto. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto está en el capítulo 24 y el siguiente. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida del Rey de Gloria. Sabemos que es una venida en juicio, es una venida en gloria, una venida con poder, y es una venida en la cual Él traerá justicia a esta tierra. Es bajo ese contexto que esta parábola es dicha. No debe de perder de vista ese contexto. Ahora bien, quiero expandir un poco su entendimiento en cuanto a esto, para que estas verdades espirituales que enseña esta parábola sean una verdad que todas las personas deben de prestar atención. ¿Por qué?
porque quiero que entienda lo siguiente. La iglesia, como la conocemos, no estará presente en la tierra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia vendrá con Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, la Biblia es bastante clara cuando nos dice que la iglesia va a ser arrebatada, o como nosotros conocemos, la iglesia va a ser raptada. De hecho, muchos de los que estamos con vida ahorita en la iglesia quizás ni tan siquiera vamos a participar del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor antes vamos a tener que partir de esta vida y vamos a tener que entregar este cuerpo y nos vamos a ir a la misma presencia del Señor. Dicho de otra forma, vamos a morir quizás antes de que suceda el rapto. Ahora, eso nos llevaría a que no participaríamos del rapto de esa forma, pero estaríamos con Cristo. Y cuando es el rapto, nosotros estaríamos con Cristo. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente. Y aquí es donde entra la importancia para que tengamos un buen entendimiento. Esta parábola no debe de ser aplicada solamente a los salvos. No solamente a los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que sucede, hermanos queridos y amados, es que debemos de comprender que muchas de las personas que están viviendo en este momento no saben en qué día ellos tienen que entregar su cuerpo también. No saben en qué día ellos van a partir de esta vida. ¿Y qué va a pasar si ellos son encontrados sin Cristo? ¿Qué va a pasar si ellos no disponen de la provisión que Cristo da para aquellos que depositan la confianza en Él, para aquellos que tienen una verdadera fe en Él? Este es el punto en el cual mi corazón fue entristecido cuando fui llamado a esta parábola. Tenemos las congregaciones llenas, personas que son verdaderos discípulos, personas que solo hacen una profesión. Tenemos a personas que ni tan siquiera van a las congregaciones, personas que son impías en todo sentido y que están pretendiendo tener una segunda oportunidad aquel día. Oh no, hermanos amados, esta parábola enseña claramente que esas cosas no sucederán. Ahora, observando estrictamente la parábola, esta nos dice que hay 10 vírgenes, esto es, damas de honor, esperando que el novio tome la novia y la lleve a su casa donde seguirán las fiestas nupciales. Por alguna razón, el novio se hace esperar y se tarda. Entonces, las 10 vírgenes son vencidas por el sueño. Pero a la medianoche, una voz indica que el novio ha llegado y las vírgenes se despiertan para acompañar al novio. Pero dentro de ese grupo de 10 vírgenes, la parábola nos dice que hay 2 grupos. Un grupo es conocido como las 5 vírgenes prudentes. El otro grupo es conocido como las 5 vírgenes insensatas. La diferencia entre las prudentes y las insensatas es de que las prudentes prepararon sus lámparas y aparte de que tenían sus lámparas, llevaban aceite. Por si el aceite se acababa, ellas tenían esa provisión. Las imprudentes solo llevaban sus lámparas. Las insensatas solo llevaban sus lámparas. No llevaban una provisión extra de aceite. Al final de esta parábola se nos dice que cuando el novio llega, las insensatas pidieron a las prudentes aceite, pero no recibieron, sino que fueron enviadas a comprar su propia provisión. De hecho, el texto nos dice que las vírgenes necias o imprudentes hicieron eso. Fueron a comprar, pero al venir a la casa del novio, encontraron que las puertas de la fiesta de bodas estaban cerradas y que ellas, aunque clamaron, se les desconoció. La parábola termina con la siguiente declaración: velad,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como podemos observar, hermanos míos, esta parábola habla o se refiere a estar preparados para la venida de Cristo Jesús, que puede manifestarse en cualquier momento, a cualquier hora, o como pudimos observar anteriormente, hermanos queridos y amados. Quizás nosotros estamos preparados o no, pero Cristo va a venir un día. No debemos de vivir pensando en que quizás pasará en 1000 años más. Quizás eso puede ser correcto, pero lo que debemos de comprender nosotros los cristianos y aquellos que me escuchan es que nosotros no tenemos seguridad que vamos a vivir 1000 años. No tenemos seguridad ni tan siquiera que vamos a vivir un año más. No tenemos seguridad ni tan siquiera que vamos a vivir un mes más. He visto tantas personas muy jóvenes, muy fuertes, llenas de salud, y de repente, de la nada, les detectan un cáncer en una fase 4 o algo por el estilo. Y en menos de un mes y medio o 2 meses, las personas se desvanecen y les toca entregar su vida. Tienen que entregar su cuerpo y se tienen que ir. Oh, hermanos míos y amigos míos, esta parábola nos está llamando a que debemos de estar preparados. No solamente nos está llamando a que debemos de estar preparados, nos está diciendo que cuando hay oportunidades debemos de tomarlas. No debemos dejarlas. Ahora, quiero que entienda lo siguiente para que podamos comprender esas verdades espirituales. Cuando esta parábola habla del esposo, eso es una referencia clara al Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. Cuando habla de las vírgenes prudentes, está hablando de esos verdaderos discípulos. Esas vírgenes necias son esos falsos cristianos o esos cristianos que solo hacen la profesión. Pero también ahí yo quiero reunir y quiero agregar a ese grupo a aquella vasta multitud de personas que ni tan siquiera son cristianos, ni tan siquiera son esos cristianos profesantes, pero que son muy religiosos, como aquellos griegos en la ciudad de Atenas. Ellos eran muy religiosos. Nunca habían escuchado de Cristo, pero eran religiosos. Tenían miles de dioses literalmente. Dioses para todo. De hecho, Pablo dijo que adoraban hasta al Dios no conocido. En ese grupo vasto, hermanos amados, muchos de ellos son religiosos. Pero nunca se acercan a una iglesia. Oran, hablan de Dios, muestran o manifiestan un tipo de piedad, alguna moralidad. Pero todo es mundano, todo es una farsa. Nunca están dispuestos a recibir a Cristo como el Señor de la vida de ellos. Esas lámparas es esa profesión religiosa. Ese aceite es esa verdadera preparación. Lo primero que quiero que observemos es que estas 10 vírgenes, las prudentes y las necias, ambas, de una o de otra forma, estaban esperando aquel día. ¿Qué día? Cuando Cristo venga. En este punto, no hay diferencia entre ambos grupos. Ellos se parecen en que son religiosos, en que creen en Dios, en que creen en Cristo. De hecho, muchos de los necios en este día nunca se atreverían a oponerse a los caminos de Cristo. Al menos esto es lo que he encontrado en mis conversaciones con los no salvos. Ellos se parecen tan piadosos. Ellos, cuando se les habla del evangelio, se muestran tan prestos a escuchar el evangelio. Ellos dicen, bueno, oh no, yo nunca me opondría al evangelio. Mi casa está abierta para que hagan culto. Mi casa está abierta para que hagan oraciones. Y de hecho,
A mí se me ha ofrecido casas para hacer estas cosas. Y he tomado las oportunidades cuando así ha sido hecho. Pero quiero que comprendan lo siguiente. Aunque muchas de estas personas no salvas se ven bastante receptivas al evangelio, no están dispuestas a recibirlos. Aunque no son enemigos literalmente según ellos observan, la Biblia dice palabras fuertes sobre personas como estas. La Biblia, hermanos amados, nos dice de que no basta con que miremos a Cristo como un amigo. De hecho, no debemos de ver a Cristo en ese sentido. Debemos de ver a Cristo si queremos estar bien con Dios como el Señor de nuestras vidas. O recogemos con Él o desparramamos lo que Él está haciendo. O le servimos o estamos en contra de sus caminos santos, justos y rectos. Parece de que eso se ha perdido en estos días. Ellos son indiferentes. Ellos son impenitentes al mensaje de Dios. Este es un gran pecado, hermanos míos. Ser indiferente al mensaje de Dios. Ser impenitente al mensaje de Dios. Que se nos esté predicando. Que seamos expuestos a la palabra, que se nos esté llamando, que veamos el poder de Dios obrando en la vida de las demás personas, como el Señor está cambiando a las personas, está sacando a miles de personas del alcoholismo, de las drogas, de la homosexualidad, de todo tipo de maldad y pecado, y las está transformando en nuevas criaturas. Y que muchas de estas personas se maravillan, oye, este fulano de tal como ha cambiado desde que aceptó a Cristo. Y que nomás no produzca nada en ellos. Ese es un gran pecado. Y la Biblia tiene muchas cosas que decir sobre esto. Por otro lado, lo mismo se puede decir de aquellos que profesan ser verdaderos cristianos, que están en las congregaciones y hacen la misma profesión que los verdaderos cristianos. Y como lo expresa el apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Oh, hermanos míos, así hay muchos en nuestras congregaciones. Muchas personas que están ahí, que parecen salvas, que hacen la profesión, que hacen lo mismo que los verdaderos cristianos, que externamente en ocasiones se parecen totalmente iguales a los verdaderos salvos, iguales a aquellos que heredarán el cielo, a aquellos a los cuales les pertenecen las promesas de Cristo. Muchos de ellos han sido bautizados, muchos de ellos asisten a las iglesias regularmente. Quizás el viernes, quizás el sábado, quizás el domingo. Si hay culto el martes, van el martes. Si hay culto el jueves, van el martes. Escuchan la palabra de Dios en todo momento, lo hacen atentamente. Muestran cierta o manifiestan cierto gozo al escuchar la palabra de Dios, ofrendan y hacen tantas otras cosas. Pero al fin y al cabo, son impenitentes. Son impenitentes. No sucede nada en la vida de ellos. Aquellos que son impenitentes, aquellos que la palabra de Dios no está produciendo nada en ellos, deben de reaccionar hoy. Deben de tener cuidado. Deben de entender que el ser indiferente a la palabra del Señor, el ser indiferente al llamamiento del Señor, no es algo con lo cual ellos deberían de estar cómodos. Y no deberían de tener esa actitud. Es algo terrible. Observe lo que dice Mateo en el capítulo 11, verso 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio
y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiero que pare ahí. Ese versículo, hermanos amados, o esos versículos nos han dicho dos cosas fundamentales que deben de ser entendidas. Cuando somos impenitentes, indiferentes al Evangelio de Jesucristo. Estas ciudades no habían sido ciudades que abiertamente habían sido enemigas de Cristo. Ellas habían abierto las puertas para que el Evangelio se predicara en sus ciudades. Estaban cómodos con que Cristo estuviera ahí predicando, haciendo la obra que el Padre le había mandado hacer. Pero nunca reaccionaron al Evangelio de Cristo. Y Cristo declaró juicio y condenación contra ellos. Estos versículos también nos han dicho que aquel día del juicio, aquel día en el infierno, habrán niveles de castigo. Oh, aquellos que son indiferentes e impenitentes y que están ahí exponiéndose al Evangelio y el Evangelio está llegando a ellos mucho. Y nomás no reaccionan. Es terrible la condición que tendrán aquel día. Ahora, vivimos en tiempos en los cuales todas las personas son expuestas al Evangelio. Todas las personas son expuestas al Evangelio. El Evangelio en nuestros días brilla con tal resplandor que si alguien se pierde, no tiene excusa. No tiene excusa, dijo Martín Lutero hace 500 años. No tiene excusa si alguien se pierde después de 500 años, que lo dijo Lutero. En los versículos 3 al 5 de nuestro texto base en el capítulo 25, leemos lo siguiente. Las insensatas tomaron sus lámparas. Las insensatas tomando, sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiero que pare ahí por un momento. Esos versos nos muestran la diferencia entre las vírgenes prudentes y las necias. Las primeras tomaron aceite para sus lámparas, las segundas no lo hicieron. Lo cual es una referencia a esa verdadera preparación del discipulado de Cristo. Recordamos que esa verdadera preparación en el discipulado de Jesucristo conlleva una cruz consigo, lo cual significa que el verdadero discipulado te va a costar sacrificios. El verdadero discipulado no es para cobardes. Debes de entender eso. Cristo va a demandar de ti tu vida por completo. Cristo va a demandar de que tú debes de morir a tus malos deseos, debes de morir a tu pecado, debes de ser obediente a Él, debes de tener fidelidad a Él, debes de amarle a Él como no amas a nadie más. Él debe de ocupar el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar en tu vida. Él debe de ocupar todo en tu esfera en esta vida. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Observo, hermanos amados, en las congregaciones a tantas personas que Cristo no ocupa el primer lugar en sus vidas.
Y cuando observo esto me pregunto, ¿cómo estas personas pretenden ir al cielo? Cristo nada más está ausente de sus vidas. Solo quieren de Cristo las promesas, la bendición. Solo quieren de Cristo riqueza. Parecería muchas de ellas que están en unas iglesias carismáticas pentecostales, aunque en teoría no están en iglesias así. Debemos de prestar atención qué es lo que estamos haciendo. Debemos de prestar atención cómo está nuestra relación verdaderamente con Cristo. Aquí estamos hablando de un verdadero discipulado y un falso discipulado. Como lo dije anteriormente, el verdadero discipulado conlleva consigo la cruz de Cristo. Debemos de morir a nosotros. No es, C.S. Lewis dijo, no es que Cristo te quiere golpear. Es que simple y sencillamente te quiere hacer morir ese hombre carnal. Ese hombre carnal tiene que morir. No debe de vivir. ¿Cuántas personas que profesan ser cristianas están viviendo como que nunca fueron regeneradas? Están ahí. Nunca tienen la capacidad espiritual o la potencia espiritual para dejar la maldad, para dejar el pecado. Nunca se ven contristadas por la maldad, por el pecado. No se preparan. Es terrible. Terrible, sin lugar a dudas. Este asunto es crucial. Es la diferencia entre las vírgenes prudentes y las necias. Esa verdadera preparación. Debemos de entender, hermanos míos, que no basta con la profesión. No basta con que hablemos de Cristo. No basta con que vayamos a la iglesia. No basta con que sintamos cierto gozo cuando estamos en la iglesia. No basta con que nuestras conversaciones sean muy teológicas, pero nuestra vida carezca del poder de Cristo. Nuestras vidas nunca hayan sido transformadas, nunca hayan sido regeneradas, nunca nuestras vidas hayan sido lavadas con la sangre del Cordero. Que la obediencia a Cristo, la fidelidad a Cristo, la santidad, el amor a Cristo, el temor a Cristo, porque el verdadero cristiano en verdad teme a su Señor. Es un temor reverencial. Hay tantas personas que nunca piensan en su santidad. Es difícil de entender de que la santidad es la característica fundamental del verdadero cristiano. Esa santidad bíblica. Debemos de comprender eso. Ahora, cuando hablamos de ese temor a Jesucristo, debemos de entender que es temor a Jesucristo, no a los hombres. Debemos de entender que es una obediencia a Cristo, no obediencia a las doctrinas de hombre como los judíos tenían en los días del profeta Isaías y en los días de nuestro Señor Jesucristo. Usted lee Mateo capítulo 15, verso 3 al 9. Ahí Cristo condenó a los judíos contemporáneos de su tiempo. ¿Por qué causa? Porque ahí estaban ellos sacrificando los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. He observado eso tanto en las congregaciones y en tantos cristianos. No les interesa lo que la palabra dice. Les interesa lo que sus reglas
en las congregaciones, dice. Cuando muchas de estas reglas aparentemente llevan el nombre de reglas piadosas. Cuando muchas de estas reglas aparentemente llevan el disfraz que son reglas bíblicas y los textos han sido adulterados, sacados de contextos. Es terrible observar la maldad en muchas de estas cosas, en muchas de estas iglesias. Quiero que observe el verso 5 de ese capítulo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice el verso 5. Ahí tenemos lo que el texto está diciendo. Las vírgenes, las prudentes y las necias, durmieron. Se durmieron. Quizás la venida en juicio de nuestro Señor Jesucristo puede parecer que tarda. El cristianismo sabe que esa forma que parece que tarda o esa venida de Cristo que parece que tarda es gracia y misericordia del Señor. Él no está retrasando su promesa. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dijo el apóstol Pedro. Como cristianos, por un lado queremos que Cristo venga ya, pero por otro lado también queremos que un momento tarde. No porque estamos enfocados en este mundo. Nos queremos ir ya. Calvino dijo que aquel que no se quería ir hoy con Cristo no había avanzado nada en la escuela de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué digo que el cristianismo verdadero en un sentido quiere que Cristo espere por un momento? Miramos a nuestro alrededor, podemos ver en nuestros hogares, en nuestros familiares, y vemos tantas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Eso es una causa de dolor para nosotros. Como alguien de mi familia, como mi hermano, como mi hermana, como mi sobrino, como mi primo, como mi tío, como mi abuela o algo por el estilo, se va a ir al infierno. Y estamos clamando. Por un lado nos queremos ir ya. Por un lado queremos que Cristo venga ya. Pero por otro lado queremos que ellos tengan la oportunidad. Ahora, debemos de comprender que Cristo pronto viene. El verdadero cristianismo debe de vivir en esa realidad. Que Cristo pronto viene. Y si no viene hoy, nosotros pronto volamos. Pronto nos marchamos. Pronto entregamos esta vida. El cristianismo, el verdadero cristianismo, el que piensa en esta realidad, hermanos amados, que Cristo pronto viene o nosotros nos vamos, debe de ser un cristianismo diferente, sin lugar a dudas. No debe de ser un cristianismo necio, como estas vírgenes imprudentes que estaban despreparadas. Es un cristianismo bien preparado. No es un cristianismo enfocado en este mundo. Es un cristianismo enfocado en el mundo venidero. Allá está nuestra ciudadanía, dijo el apóstol. Somos de allá, no de acá. Quiero que comprendan lo siguiente. Si nuestro Señor tarda, en esa espera nos vamos a encontrar en muchos desafíos y muchos ejemplos
que nos puedan desviar de nuestro velar. Velar de esa forma correcta. Y podemos caer en ese dormitar. Y podemos perder el enfoque espiritual. Podemos perder ese velar de esa forma correcta. Y podemos enfocarnos solamente en este mundo. En mi experiencia he visto tantas iglesias así. Iglesias con grandes concilios. Envanecidas. Envanecidas totalmente. Iglesias en peleas. Iglesias en envidias. Cristianos enfocados en lo material. Que se olvidan de las cosas espirituales, que se desgastan en este mundo, que la gloria de ellos está en este mundo. Muy a menudo recuerdo un grupo de cristianos a los cuales conocí, aunque yo no era cristiano en ese entonces. Cuando usted los visitaba a ellos, y era todo parejo. No importaba quién visitara. Ellos les daban grandes paseos por sus grandes casas artesanadas. A personas necesitadas ahí las paseaban por aquellas mansiones. Ellos querían mostrar su gloria. No tenían una intención de ayudar a alguien necesitado. Pero ellos sí querían mostrar su gloria. Estaban tan enfocados en este mundo y en mostrar su gloria, que es terrible. Yo ahora me pregunto, cuando recuerdo eso, ¿cuál era el propósito de darle ese gran recorrido por esas grandes mansiones? Mostrar esas grandes cortinas de $1,000 a las personas pobres o a personas que deberían de haber sido evangelizadas. ¿Por qué no evangelizaban a alguien? ¿Por qué no ayudaban a alguien? ¿Por qué no daban una verdadera profesión de verdadero cristianismo? ¿Cuál era el propósito espiritual de eso? Como podemos observar, muchas iglesias adormitadas, muchos cristianos adormitados espiritualmente. Como han dicho muchos en estos días, cristianos materializados, enfocados en este mundo. Es terrible. Como lo dije anteriormente, que se desgastan por este mundo, pero no están dispuestos a desgastarse por las cosas espirituales. Veo tantos cristianos desganados espiritualmente. No les interesa escuchar una palabra de Dios. Fueron el sábado al culto o el domingo al culto. Y los más piadosos van a 2 cultos a la semana, o quizás 3. Pero ya fueron a 1 o a 2. Ya cumplieron. Ya cumplieron. Ya no están llamados a escuchar otro mensaje. Y cuando son expuestos a la palabra del Señor, a la palabra genuina, verdadera, pura, esa verdadera, sana doctrina, les parece dura, les parece terrible, hasta detestable. Es terrible, sin lugar a dudas. ¿A cuántos cristianos les he dicho? Deberían de escuchar tal mensaje. Deberían anotarlo. No, ahorita no me quiero levantar, estoy aquí descansando. En otra ocasión voy a anotarlo. Se lo voy a mandar y lo escucha. No. Y cosas así por el estilo. ¿A cuántos se les ha compartido mensajes y ni tan siquiera se han tomado la molestia de escucharlos?
Y yo me pregunto, ¿qué tan grande es ese hambre espiritual que tienen cuando no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿En verdad estas personas un día heredarán el reino de los cielos? ¿Viviendo con ese adormitamiento espiritual? Es difícil, difícilmente. Hermanos, y todos los que me escuchan, seamos como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, porque el fin de ellas es totalmente diferente. Debemos de entender eso, debemos de comprender eso. No debemos de vivir de una forma hipócrita. ¿A quién pretendemos engañar? ¿Cristo es omnisciente? No le podemos engañar a Él. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿tú me amas? Bueno, Pedro dijo, ¿me caes bien? El Señor volvió a decir, Pedro, ¿me ama? Él dijo, ¿me caes bien? Y luego el Señor la tercera vez volvió a decir, ¿me ama? El apóstol Pedro, ahí desbaratado, por la tercera vez que el Señor preguntaba, él apeló a su omnisciencia. Él dijo, ¿tú lo sabes? Oh, hermanos míos. Oh, amigos. Debemos de ceñirnos nuestros lomos y comportarnos como verdaderos cristianos. No es tiempo para dormitar. No es tiempo para perder el tiempo. O Cristo viene pronto, o nosotros nos vamos pronto. El verso 6 dice lo siguiente. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Este verso nos muestra que el novio o el esposo vino a la hora menos esperada. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos. Él vendrá a la hora menos esperada. Y nosotros partiremos cuando menos lo esperemos. La pregunta es, ¿estamos preparados para que Él venga y rapte a su iglesia? ¿O estamos preparados para partir nosotros hoy en esta noche? Esa es la pregunta. Cada uno de nosotros debería de responder a esa pregunta. Pero no con hipocresía. No con hipocresía. Deberíamos de decirle a nuestro corazón, oh corazón mío, no seas hipócrita. Sé sincero para con mi alma. ¿Estamos preparados para que Cristo venga o para partir nosotros? Si no estamos preparados, deberíamos de gemir y llorar por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra hipocresía. Pero si estamos preparados, debemos de contarnos entre los benditos y santificados del Señor y afirmarnos en el camino de verdad, de justicia. Debemos de ser sinceros. Esta es una pregunta crucial para nuestras almas, las cuales tienen una eternidad por vivir, ya sea en la presencia de Dios o excluidos de la presencia de Dios.
Pienso en este momento en Primera de Tesalonicenses. Sí, Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. En los primeros 4 versículos el apóstol Pablo escribió: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como usted observa, muchas personas están viviendo y diciendo paz y seguridad. Y Cristo no es el Señor de sus vidas. Hay muchas personas pretendiendo en esta hora que van a escapar del castigo y del juicio. Debemos de tener cuidado de pensar de esa forma. Veo tantas personas en las congregaciones planificando para futuro en sus almas. No debes de decir: oh insensato, mañana voy a hacer esto, pasado lo voy a hacer. Cuando se habla del bienestar de tu alma, debes de decir: hoy. Si escuchares hoy su voz, dijo el salmista, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación. El Señor se aira, hermanos míos. Y eso lo debemos de comprender. Las personas están viviendo como que van a escapar del juicio. La Biblia no nos enseña esto. No nos enseña esto. En los versículos 7 al 13 leemos lo siguiente: entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero que pare ahí. La verdad espiritual que estos versos nos enseñan es que cuando Cristo venga o nosotros partamos de esta vida, se acabaron las oportunidades. Se terminaron las oportunidades. La oportunidad para gozar el cielo se acaba cuando salimos de este mundo, cuando partimos de esta vida, cuando morimos, por decirlo de esta forma. Quiero que comprendan lo siguiente, hermanos míos, y ustedes que me escuchan. La doctrina católico romana del purgatorio es una farsa. No existe en la Biblia. No es bíblica. Es una roca de la cual Satanás ha llevado miles de personas al infierno. Las ha aventado del infierno. Debemos de entender
que solo hay dos posibilidades. O partimos con Cristo, eso es preparados verdaderamente, o partimos sin Cristo y quedamos en la categoría de esas vírgenes necias. No nos gusta pensar en que un día la oportunidad de heredar el cielo se va a acabar. No nos gusta pensar en que un día el cielo se nos puede cerrar de par en par delante de nuestra cara. Nos gusta pensar como que la misericordia del Señor y el cielo va a estar abierto ahí para nosotros en todo momento, a la hora que nosotros queramos. Pero eso no es una verdad que la Biblia me enseña. Eso no es algo que la Biblia enseña. La Biblia nos dice que si hoy escuchamos la voz del Señor, hoy debemos de reaccionar. Las oportunidades para ir al cielo deben de aprovecharse cuando son recibidas. Hoy es un buen día. Hoy es una buena tarde. Hoy es una buena noche. Se nos está haciendo una invitación para sentarnos a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Sí. A esos menesterosos Dios hace sentar con los príncipes de su pueblo. Levanta al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes. Hoy es un buen día para recibir esa gracia del Señor. Si usted no es salvo, usted no debería de perder esta oportunidad. Si usted es un cristiano que solamente ha hecho la profesión, pero no ha entregado su vida por completo al Señor, carece de esa preparación genuina. Hoy es un buen día para que usted rectifique en su camino, para que se arrepienta. Hoy el Señor está dispuesto a dar una amplia entrada. Le está dispuesto a permitirle que usted ingrese a su familia. Hoy no solo es un buen día, hoy es el mejor día. Porque quizás no habrá otro día. Las oportunidades un día se acabarán. Hay de aquellos que desaprovecharán las oportunidades. ¿Qué harán aquel día? ¿Qué dirán? ¿Cómo se lamentarán? Se nos dijo que debíamos de aprovechar la oportunidad cuando se nos ofreció el cielo. Quiero que recuerden que las profesiones no impresionan a Dios. En este mismo libro de Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 y en el versículo 21 al versículo 23, nuestro Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que pare ahí. Y ahí hay unas personas que estaban profesando.
ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban profetizando en el nombre del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Echando demonios fuera en el nombre del Señor. Estaban haciendo milagros. Pero el Señor, cuando ellos se presentan delante de Él, no dice: venid, benditos de mi Padre. El Señor no les da gracia porque profetizaron en su nombre. No les da gracia porque echaron fuera demonios. No les da gracia porque hicieron milagros en su nombre. Oh, mira, qué gran fama me hiciste. Te agradezco mucho. No. El Señor dice estas palabras tan duras: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué son hacedores de maldad? En el verso 21 nos dice que ellos no hicieron la voluntad de Dios. Solo aquellos que hacen la voluntad del Señor son verdaderamente discípulos de Cristo. En los versículos paralelos, en el libro de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 25 al 27, nuestro Señor dijo: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Escuchen eso. No sé de dónde sois. Sigue diciendo el verso 26 y el 27. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en presencia, o mejor dicho, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No basta con la profesión. No basta con que de hecho estemos en una verdadera iglesia donde se predica la verdad de Cristo, si esa verdad no produce nada en nuestras vidas. ¿Cuál será la transformación que habrá en nosotros si la palabra de Dios nos cambia? Vamos a dejar la maldad sin lugar a dudas. Nuestro único anhelo será hacer la voluntad del Señor. Nuestra oración va a ser la oración que debe de ser para todo verdadero cristiano. Nuestro Señor dijo que su pan era hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. Esa es mi oración. Yo quiero hacer la voluntad del Señor Jesucristo que me ha recibido por misericordia. Quiero que eso sea mi todo. No contemplo un cristianismo menos que esto. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los conocidos tienen como característica la santidad y aborrecen y se apartan de la maldad y la iniquidad. Los que no son conocidos solo tienen profesión. No se apartan del pecado.
no son obedientes al Señor, no aman al Señor, no les importa. Debemos prepararnos, porque Cristo pronto viene. Y no piensen en prepararse en el último instante de sus vidas, porque en verdad ninguna seguridad habrá de que Cristo nos vaya a recibir en ese último instante. El escritor de los Hebreos dijo en el capítulo 2 y verso 14, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos pretender amar a este mundo y en el último suspiro decir, vamos al cielo y estar en el cielo. Debemos de comprender que la santidad es un requisito para morar en el cielo. Oh, hermanos míos, oh, amigos míos, no desaprovechen las oportunidades que el Señor les está dando y les está brindando. Quizás para muchos este mensaje podría ser la última oportunidad. ¿Por qué se van a exponer? No deberían de hacerlo. El Señor quiere que se arrepientan y que vengan al conocimiento de Él. El Señor quiere darles vida. Él no quiere que perezcan. Si usted no tiene a Cristo, lo puede recibir en esta tarde. Lo puede recibir en esta noche. No importa cuál haya sido su pecado, Él lo puede perdonar en esta hora. Asegúrense de vivir como esas vírgenes prudentes, no como las vírgenes necias. Asegúrense no solamente a tener profesión, sino a estar preparados para la venida del Señor en cualquier momento. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si alguien quiere recibir a Cristo en esta hora, hoy es el mejor día. Quizás hoy es el último día. Vamos a ir en palabras de oración y cada quien que quiera recibir a Cristo puede hacerlo en sus propias palabras. La alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén y amén.